Continuamos con ustedes en Tu Salud al Día. Recuerden que estamos con el doctor Luis Pimentel, que es neurocirujano del Estado Trujillo, donde estamos conversando de múltiples temas de esta especialidad. Habíamos quedado en la patología de columna, bien sea cervical y más a nivel lumbar, que el 90% no lleva cirugía. Es un gran alivio para todos nosotros como médicos y neurólogos, donde entra ahora el tratamiento medicamentoso. ¿Por qué se usa para nosotros esta gran arma como es la pregabalina, gabapentina? A veces los neurocirujanos utilizan un jarabe que es para la tos y bueno, el doctor me mandó fue jarabe para la tos. Usan el Farmadé, que es calcitriol, calcio, la glucosamina. ¿Por qué estos medicamentos son tan importantes hoy en día? Forman parte del tratamiento diario, inclusive se mandan antidepresivos sin el paciente tener dolor, tener depresión. Sí, Manuel, lo que pasa es que tenemos una condición que es el dolor. Cuando tratamos el dolor, tenemos que tomar en cuenta 2 o 3 variables que existen del dolor y te voy a dar un concepto quizás novedoso para la audiencia y quizás para el gremio médico también. Existen 3 variables o 3 tipos de dolor, que son el dolor nociceptivo, el dolor neuropático y el dolor nociplástico. Que esta es una condición totalmente novedosa. Eso se maneja, vamos a decir, de 2018 hacia adelante. El concepto de dolor nociplástico sería un poco complejo para desarrollar, pero la base de ese tratamiento que tú haces mención está dada por una condición que se presenta en el dolor crónico. El dolor crónico ofrece una condición que se llama dolor neuropático, en el cual la causa del dolor va a depender de una condición o de una alteración que se establece en el tejido nervioso, sean los nervios periféricos, en la médula o hasta en la corteza cerebral. Y esa condición genera una alteración en la comunicación de las neuronas, que la comunicación de la neurona básicamente es un impulso eléctrico que se conoce como el impulso nervioso. Entonces, cuando tenemos dolor de tipo neuropático, estamos estableciendo una condición o se está estableciendo una alteración de el impulso nervioso y el armamento que tenemos para eso serían los medicamentos neuromoduladores. Esos medicamentos neuromoduladores, desde hace quizás 30 años atrás, se están estableciendo con el uso de los anticonvulsivantes. Y después se han desarrollado otros medicamentos con base en los anticonvulsivantes que tienen la capacidad de modular la función neurológica y controlar ese desorden en el impulso nervioso, que es lo que se refleja en el paciente como dolor. También podemos usar los antidepresivos porque ellos tienen un efecto modulador del dolor, pero a nivel central. Esto puede estar modulado a nivel de la corteza cerebral y en la comunicación córtico-espinal también pueden disminuir o generar cierto alivio del dolor. Quizás esas son las 2 opciones más comunes. El uso de los neuromoduladores en asociación a los antidepresivos y quizás los nuevos medicamentos o la nueva tendencia de los antioxidantes, los medicamentos de oligoelementos como el magnesio, los derivados de la vitamina D3, pudieran contribuir de manera significativamente, el omega 3 también, pudieran contribuir de manera significativa en lo que es este manejo medicamentoso del dolor, porque son efectos que producen una protección del metabolismo del sistema nervioso central y periférico. También tenemos recientemente que donde entra el neurocirujano en la enfermedad cerebrovascular. Tenemos una gran notoriedad y un aumento de los ACV, comúnmente llamados. Entonces tenemos los isquémicos, los hemorrágicos. ¿En qué momento interviene el neurocirujano para tratar un accidente cerebrovascular hemorrágico?
¿Y por qué ves que ocurren? Sabemos que la hipertensión arterial, el clima, la falta de tomar el medicamento a tiempo, no toman su antiagregante. ¿Cuándo se debe intervenir el neurocirujano en un accidente cerebrovascular hemorrágico? Bueno, cuando hablamos de la enfermedad vascular cerebral, estamos hablando de un territorio común para el neurólogo y el neurocirujano. Quizás cuál es la diferencia en este caso es cuando tenemos que establecer una conducta quirúrgica. Comúnmente o tradicionalmente el neurocirujano se encarga de las patologías de enfermedad vascular cerebral hemorrágica porque tienen generalmente una conducta quirúrgica. Pero en oportunidades hay diagnósticos que se logran en el momento justo y pudiéramos establecer un tratamiento quirúrgico de un elemento isquémico cuando está en una etapa muy temprana. Tenemos diferentes opciones, algunas que no tenemos disponibilidad en nuestro estado, que sería la realización de una reperfusión a través de una coagulolisis, una trombolisis, que puede ser mecánica o puede ser medicamentosa, terapéutica, pero necesitaríamos el auxilio de lo que sería la hemodinamia, el estudio vascular cerebral en vivo y directo en el momento en que se produzca una ACV, para poder lograr una reperfusión. Esa es una opción quirúrgica que se puede manejar desde el punto de vista neuroquirúrgico de los ACV isquémicos. Y la otra, en otra etapa temprana, en donde se están estableciendo las lesiones de isquemia, pudiéramos establecer una condición de cirugía para evitar el cono de presión intracraniana que puede comprometer mucho más el flujo sanguíneo a nivel cortical o a nivel cerebral, haciendo una craneotomía. Pero estos dos elementos tienen una limitante muy importante porque requerimos elementos diagnósticos, tanto la hemodinamia como una resonancia funcional. En tema general, el neurólogo y el neurocirujano tienen un sitio común en los eventos de patología vascular cerebral porque pueden ser atendidos de manera simultánea o de manera equilibrada por cualquiera de los dos. ¿Cuándo ve el neurocirujano el dolor de cabeza? Que es una patología pues muy frecuente para el neurólogo y para el internista. ¿Cuándo ve el neurocirujano el dolor de cabeza? Sí, ¿Lo ve ya diagnosticado o te llegan de manera voluntaria? Sí, de primera mano me llegan muchos porque pacientes. te digo, disculpa que te interrumpa, porque ahorita todo el mundo llama directo y si no tiene que pasar por el internista y el neurólogo te llega directo. Sí, lo que pasa es que generalmente la patología que nos toca atender en el caso de la neurocirugía puede tener territorio común con el neurólogo y no está de más. En oportunidades me corresponde a mí hacer algún tipo de diagnóstico sobre el paciente y tratarlo inicialmente y referirlo al neurólogo que le dé seguimiento. En otro número importante de patologías de tipo cefalea o del mundo de las cefaleas, me corresponde a mí llevar a cabo el tratamiento y el seguimiento del paciente. Cuando nosotros nos formamos, habían temas comunes o materias comunes con los neurólogos y una se llamaba clínica de cefalea, o sea, vimos cefalea de todo tipo. De todo tipo durante, o sea, eran meses, rotaciones comunes para ellos. De hecho, una rotación que anecdóticamente, cefaleas con neurología para los neurocirujanos era un año de solo rotación en consulta viendo cefaleas en esa característica que teníamos en mi posgrado. Y otra condición muy anecdótica también, o quizás un tips que podemos darle a los que están en el otro lado del televisor, es que existen 170 tipos de dolores de cabeza y a veces existen dolores de cabeza que son la combinación de 2, 3 o más tipos de dolores de cabeza en un mismo momento para una persona. Entonces, ahí hay que tratar de hacer un excelente examen físico, una excelente historia, recopilar suficientes datos para poder ofrecer un diagnóstico que corresponda a la patología o a los síntomas que tiene esa persona. En una pregunta que nos llega a través de las redes sociales, me preguntan, ¿qué es eso del bloqueo
neuronal o el bloqueo de columna. Generalmente que después que la persona tiene un dolor, pasan 5 o 6 días, se va a, toma todos los analgésicos posibles, pasa por todas las emergencias y aparece este dolor que generalmente a veces aparece por un mal movimiento, una fuerza y queda la persona paralizada completamente. El neurocirujano es el que está en capacidad de hacer ese bloqueo del dolor o debe ayudarse del anestesiólogo. Pero esto me lo va a responder después que regresemos de este breve corte. Recuerden en nuestro cintillo las redes sociales para que envíen cualquier interrogante. Y estamos acá con el doctor Luis Pimentel, neurocirujano del estado Trujillo, donde estamos conversando de estos interesantes temas. Ya regresamos.